Acompáñenos como siempre con sus preguntas y comentarios en nuestras cuentas, @encontexto_piso y @carlospenalosa. Gracias, que nosotros en la segunda parte de esta entrevista los vamos a revisar, vamos a darle lectura como siempre a su participación, porque un tema clave de cara tanto a las primarias que podrían desarrollarse a finales del primer semestre del año 2023, como también lo que es el 2024, cuando correspondan elecciones presidenciales, es la posición del venezolano. Imaginamos un escenario de primarias, imaginamos un mecanismo para definir una candidatura idónea para los sectores políticos, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Qué espera el ciudadano, por supuesto, de su clase política y qué está opinando además de lo que ocurre tanto en estas discusiones que tienen que ver con el mecanismo, cómo se define un candidato, como por supuesto con lo que tiene que ver con el tema del diálogo? Pablo Quintero está con nosotros vía Zoom, es politólogo, consultor en esta materia, a quien agradecemos estos minutos con los que vamos a compartir para hablar de este tema. Pablo. Hola Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Me disculpas la ausencia, no pude estar de forma presencial, pero bueno, indispuesto por una gripe que tengo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por, a pesar de esta situación, estar con nosotros y compartir estos minutos. 2022 va a cerrar, como mencionamos, sin un escenario nuevamente de encuentro entre gobierno y oposición con el tema del diálogo en México, pero quisiéramos comenzar con el tema del diálogo, porque hemos visto estas últimas semanas, posterior a lo que fue el encuentro de las partes en México, el acercamiento entre la Alianza Democrática y el gobierno, y también posterior a la Alianza del Lápiz, que las fuerzas políticas del país han comenzado una serie de ataques entre sectores, de cuál diálogo tiene más validez. Acá la semana pasada el MAS decía que estábamos ante un gobierno cornudo, un gobierno que se reunía con unos y se reunía con otros, y pareciera que de alguna manera el diálogo no está ayudando, ¿no?, a normalizar la coyuntura política del país. Sí, es complicado, Carlos, porque el diálogo es una herramienta para hacer política y le tiene que ser útil a todos los sectores, tanto radicales como moderados. Si el gobierno llama a dialogar, considero que es parte de su estrategia sentarse con algunos actores, darle legitimidad a algunos actores, y por supuesto esto no debería ser condenado. Lo que debe ser condenado es que el diálogo de alguna manera no sea transparente y no esté en función a las demandas de los venezolanos hoy en día. Todos los sectores políticos están en campaña electoral. Lo que digan en las redes sociales o lo que manifiesten tiene que estar sometido al análisis de un contexto donde todos quieren aparecer, donde todos quieren hacer campaña, donde hay disputa por el liderazgo de la oposición. Entonces esto es totalmente normal. Yo pienso que los partidos políticos el día de hoy necesitan de alguna manera retomar la vía del diálogo, la vía de la negociación, y entender que tienen que prepararse lo más rápido posible porque viene una campaña electoral cuestionada desde el punto de vista de la fecha, pero como dicen por allí, hay que curarse en salud. Más allá de los ataques y los comentarios que hagan algunos líderes políticos, es momento de reorganizar las estructuras, es momento de sumar y multiplicar. El liderazgo político tiene que ser multiplicador, no puede ser un liderazgo que divida las posibilidades de generar una gran coalición. Yo creo que es momento de actuar de forma ejemplar, evitar los ataques, evitar incluso hasta las groserías. Yo creo que la moderación tiene que llegar a Venezuela, la comunicación política tiene que ser distinta. Esa comunicación de ataque, de groserías, de insultos, eso no le deja nada al ciudadano que quiere cambio. La gente lo que quiere hoy en día es un político con un perfil distinto, que se comunique de forma distinta, que le sirva de alternativa a la población y que de alguna manera entienda que se hace política es dialogando y negociando y haciendo campaña, no hay de otro. Entonces yo creo que los actores políticos opositores necesitan retomar la síntesis, la moderación, pero entender que en un proceso como el que vivimos hoy en día es normal y absolutamente normal que el gobierno se siente con muchos actores y que todo el mundo esté conversando, o algunos de forma pública, otros de forma privada. ¿Okay? Lo que sí debe ser condenable es que la misma oposición se ataque entre sí. El chavismo no lo hace. Ahí vemos el oficialismo, claro. El gobierno no se ataca entre sí. La oposición tiene que evitar los ataques entre sí y demostrar un poco más de madurez al momento de comunicar sus ideas. Pablo, pero parece dentro del escenario, vemos que es muy sencillo ver a la plataforma unitaria reunirse con, bueno, no sencillo, pero en la práctica es factible que la plataforma unitaria se reúna con el Ejecutivo, que la alianza se reúna con el Ejecutivo, que la alianza del Lápiz se reúna con el Ejecutivo, pero parece mucho más difícil
ver a la plataforma unitaria sentada con la Alianza Democrática o con la Alianza del Lápiz? ¿Por qué sí, o a juicio de ustedes y por supuesto quienes están en el tema político, sí, hoy parece más difícil que la oposición, que en teoría tienen el mismo objetivo, es decir, la oposición quiere un cambio político en el país, quiere participar en unas elecciones y apoya el diálogo como herramienta, pero no parece coincidir, ¿no?, de alguna manera ninguna de las fuerzas? Sí, es normal, Carlos, que en este tipo de procesos el gobierno divida a la oposición y la oposición se enfrente. No es algo atípico. Cuando tú revisas otros procesos electorales parecidos al venezolano, observamos una oposición fragmentada, enfrentada, dividida, y un gobierno sólido y diríamos más organizado. Lo que sí debe ser, diríamos, lógico en este sentido es que la oposición, más allá de los ataques, busque generar puntos en común para discutirlos en México, para discutirlos frente a los venezolanos y trasladar y hacer una campaña de motivación al voto. Yo creo que es sano la conversación política. Hay algunos actores que, diríamos, tienen más sintonías que otros desde el punto de vista ideológico, pero hay muchos que también se unen por resentimiento, y la política tiene que dejar el resentimiento a un lado. Sabemos perfectamente las demandas de un sector político que le recrimina el G4 de exclusión, de corrupción, etcétera, etcétera. Pero todo debe ser enfrentado, Carlos, desde el punto de vista argumental, sin ofensa, sin ataque, porque eso no le comunica nada a un ciudadano que quiere ver una oposición organizada, unida, madura para tener el poder a futuro. La gente quiere una oposición que refleje liderazgo, pero un liderazgo positivo, no un liderazgo que utilice las cámaras o los micrófonos para atacar e insultar. Con esto lo que te quiero decir es que más allá de la denuncia, la actividad política tiene que ser estratégica, la actividad política tiene que ser en función a llevarle algo a la gente, transmitirle algo a la gente, alguna idea, alguna emoción, algún tipo de ejecución, un planteamiento. Y bien es cierto, Carlos, en este tipo de procesos hay algunos candidatos que se sienten más cómodos retratándose con otros o conversando con otros. Esto es algo absolutamente normal. Lo que no puede ocurrir es que la oposición se mete en la piscina de los ataques y allí se quede todo el día. Al final, esto no refleja algo positivo para la gente, como te acabo de mencionar. Claro, pero hay un tema también importante que está dentro del fondo de lo que ocurre, y es la representatividad que tiene ese diálogo. Porque el diálogo de México tiene la validez de los actores internacionales, y el cuestionamiento que se hace a los otros diálogos es que esa no es la oposición que reconoce en Estados Unidos, no es la oposición que reconoce la región, no es la oposición que reconoce la Unión Europea. Este tema, el contexto en el que además se dan estos diálogos, entendiendo que la realidad geopolítica cambió. El continente hoy no es el mismo de cuando iniciaron las conversaciones entre el gobierno y la oposición, pero los actores son los mismos. A pesar de que hay un resultado electoral que plantea una realidad diferente en el país, vemos una oposición que por sí sola no existe como bloque que pueda hacer frente al gobierno. Sí, los actores son los mismos, pero quienes quieren llegar a esa posición tienen que trabajar en construir alternativas. Y esa alternativa se construye a nivel nacional y a nivel internacional. Al final la gente sabe, Carlos, quiénes son los estafadores de la política, quienes engañaron al pueblo, quienes falsearon a los venezolanos con ideas de cambio que nunca llegaron. La gente saca sus cuentas. Las personas en Venezuela saben perfectamente quiénes son aquellos políticos que, por llamarlo de una manera coloquial, ya no dan la talla. Eso sí, ahora, quienes quieren convertirse en una alternativa reconocida hasta desde el punto de vista internacional, tienen que construir ideas, recorrer el país, hacer campaña, hacer política, Carlos. Y la política no solamente es las redes sociales, estar en el Twitter, estar en Instagram, porque al final las redes sociales son un porcentaje muy pequeño de la población venezolana que está desconectada, que está desinformada. La mejor campaña es aquella de tierra, de puerta a puerta, donde se le lleva la verdad a los venezolanos y se le plantean ideas de cambio. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de ese venezolano y las encuestas que estamos viendo, de ese liderazgo que espera el país, y que las encuestas hablan de niveles de rechazo similares al gobierno que adversan. Pablo Quintero está con nosotros vía Zoom, es politólogo, estamos conversando del panorama político del país. @ en Contexto Piso y @ Carlos Penalosa. Luego de la pausa leemos también sus mensajes.